Dice: guardián, mi nombre es Nicolás y te escucho siempre desde mi trabajo, la mayoría de las veces, porque bueno, hay días en los que justo me toca el descanso, en día miércoles, y entonces la escucho desde mi casa. Quiero contarte que tengo 45 años y desde hace 6 años que vivo en Tucumán. Antes vivía en La Punilla, departamento Tinogasta, en Catamarca. Es un lugar de valles, de cerros, viñedos, muy poco poblado. Mi experiencia fue justamente en ese lugar. Yo tenía un grupo de amigos con los cuales nos reuníamos siempre. Éramos 4: Lucas, Ramón, Diego y yo. Una noche, volviendo de casa de un tío mío, donde hubo una fiesta, pasamos por una finca que tiene viñedos, y entonces, para cortar camino, cruzamos por medio de esta finca, que era un lugar que nosotros conocíamos mucho. Desde chico habíamos jugado en aquellas zonas. En un momento, y luego de hablar mucho, veníamos callados y un poco cansados también. Entonces, en ese momento, Diego pregunta: ¿qué es eso? Y señala hacia uno de los costados de nosotros. Miramos hacia ese lugar y vimos como un resplandor, como el de una fogata, y escuchamos el sonido de cuando se queman las ramas, ese crepitar. Nos pareció extraño. Nadie hace fuego en un viñedo, y mucho menos de noche. De pronto comenzamos a escuchar voces y nos acercamos con cuidado. Íbamos ocultándonos, agachándonos, con mucho cuidado de que, si había alguien allí, no nos viera. Caminamos entre los viñedos y a unos 20 metros de aquella fogata, tal vez un poco menos, nos detuvimos. Vimos claramente el fuego y alrededor de él 3 personas que por momentos eran como sombras que caminaban en círculo. Digo como sombras porque no podíamos ver sus rostros, ¿sí? De inmediato nos dimos cuenta que eran curanderos, brujos o algo así. Nos dimos cuenta de que se trataba de algo malo. Yo fui el primero en decir: vamos de acá, vamos a este lugar. Pero ellos me dijeron: espera, veamos qué pasa. De pronto comenzó a correr un viento. Y levantaba tierra. Se escuchaba el ruido de las hojas que habían desprendido las parras. El viento paró tan rápido como vino, y de pronto pudimos ver que los 3 se habían sentado en torno al fuego, y que desde atrás de ellos apareció una sombra grande que fue tomando forma hasta que vimos que se trataba de una persona muy alta. Nos llamó la atención aquello. Veíamos claramente la silueta de una persona, pero muy alta. Hacia uno de los costados del fuego había un gallo en el piso que tenía atadas las patas, pero que se lo escuchaba gritar constantemente. Esta sombra se quedó como a 1 metro de ellos, y para entonces ya se lo veía bien definido. Uno de ellos se paró, tomó al animal en sus manos, puso la cabeza sobre un tronco y se la cortó de un machetazo. De inmediato prendieron velas y ellos, los 3, se mojaron con la sangre de ese gallo en la cabeza. Se echaban la sangre que les cayera en la cabeza. Luego cortaron las patas y la cabeza del animal, las pusieron en el suelo. Y alrededor de esto pusieron muchas velas. No sé bien si pusieron también algunos papeles o fotos o algo por el estilo. Nosotros veíamos que ponían ahí, pero no definidamente.
y luego comenzaron a tirar lo que nosotros pensábamos era sal hacia el fuego y hacia ese trabajo. Comenzaron a taparlo prácticamente de sal. Y entonces comenzamos a escuchar un perro que lloraba y cada segundo lo escuchábamos más cerca. Yo me di vuelta porque en un momento lo escuchaba casi detrás de nosotros y lo vi pasar por uno de los senderos que hay en la finca, más o menos a unos 10 metros de donde estábamos nosotros. Lo vi pasar muy claramente y detrás de él venían como 5 o 6 perros más aullando y llorando. Lo seguían de cerca. Yo comencé a temblar de miedo. Quería irme, pero estaba casi paralizado. Cuando pude pararme, le dije a mis amigos que nos fuéramos, y ellos también se pararon. Aquel perro del que les hablo era un perro muy grande, pero tenía las fauces, la boca y los ojos de un color muy, pero muy rojo. Cuando nos paramos para irnos, hicimos ruido, sin querer por supuesto, hicimos ruido, y de pronto aquella sombra que les cuento que estaba detrás de ellos fue como si tapara el fuego. Para que lo entiendan, es como si aquella sombra se hubiera lanzado sobre el fuego y sobre las velas y lo hubiera tapado. Todo se apagó. Se hizo un silencio muy profundo y casi por unos segundos pude escuchar el viento. Empezamos a retroceder para salir de aquel lugar, pero volvimos a ver a aquel perro grande en el camino. Así que comenzamos a caminar por medio de los viñedos para no ir por medio de las calles que hay en los viñedos. Caminamos y caminamos hasta salir del otro lado. Cuando ya estábamos en el camino principal, lo que sería la calle en realidad, sentimos que alguien venía corriendo detrás nuestro, pero no veíamos a nadie, no veíamos nada, hasta que en un momento Lucas cayó al piso como si alguien lo hubiera empujado, como si alguien lo hubiera tirado, y al mirarlo vimos que ese perro que habíamos visto un rato antes tenía su pata sobre él, sobre la espalda de Lucas. Un animal tenebroso, horrible. Mi amigo gritaba desesperado y no podía pararse, y nosotros no sabíamos qué hacer. Nos asustamos mucho. Yo le gritaba que se levante, y él no podía. Le tirábamos con piedra, con lo que teníamos a mano, asustados, sin querer acercarnos, hasta que en un momento Diego agarró una rama y se le acercaba como amagando a pegarle. De pronto este animal saltó y se paró delante nuestro, y yo escuché en ese momento una risa horrible. Lo más impresionante de esto es que era el animal. Podíamos ver a aquel perro y escucharlo como si fuera una persona que se reía. Eso me dio tanta impresión que casi me caigo al piso del miedo. No sé de dónde saqué fuerzas en aquel momento, y comenzamos a correr por el camino hasta salir de la finca. Llegamos hasta mi casa muy asustados y nos quedamos allí todos, hasta el otro día. Mis amigos tenían miedo de salir de mi casa, por supuesto, luego de lo que había pasado. Nos quedamos aquella noche allí prácticamente sin poder dormir, asombrado por lo que nos acababa de pasar. De chico habíamos escuchado muchas historias y yo solamente había tenido un episodio alguna vez de una aparición de un duende, que para mí era un duende juguetón, que nunca me hizo daño ni me asustó, y nada más que eso. Pero aquella noche realmente fue algo tenebroso, algo que me dejó marcado para siempre. Al día siguiente nosotros contamos lo que nos había ocurrido, y desde ese entonces, desde aquel momento, pasa que los perros de la zona, o pasaba en aquel momento en realidad, que a veces los perros de la zona, los que tenían casas por ahí por el lugar, desaparecían y luego los encontraban muertos en el monte. Siempre los encontraban secos, como si estuvieran ya desde hacía mucho tiempo muertos, secos. Nosotros nos imaginábamos qué es lo que pasaba.
porque habíamos sido testigos de aquel evento. Hablando con algunos de los trabajadores de los viñedos, con los encargados, nos contaban que en la zona siempre se encontraban despachos, o sea, los trabajos que hacían los curanderos en aquellos lugares: velas, sal, sangre, tierra y muchas cosas más. Mi amigo Lucas, hasta el día de hoy, tiene una marca en la espalda, justamente en aquel lugar donde lo pisó ese perro. Tiene una marca muy, pero muy clara hasta el día de hoy. Guardián, esta es mi historia y espero que te haya gustado.